Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, profe, bueno. Sí. Ok, muy amable, gracias. Listo, a ver, vamos a continuar con el tema. Habíamos empezado ya el movimiento circular, la clase anterior. Entonces vamos a continuar con ese mismo tema. Habíamos hecho la relación, ¿no es cierto?, entre lo que eran la parte de los radianes, de lo que eran los grados, ¿sí? Habíamos hecho el comparativo del movimiento circular y el movimiento en el tiempo para entender lo que era el periodo y lo que era la frecuencia. Sí, parece que ahí nos habíamos quedado la semana anterior. Listo, entonces para el mantenimiento, para el movimiento circular uniforme, ¿sí? Mantendríamos la similitud en las ecuaciones de lo que era en la parte lineal. Vamos a ver cómo se relacionan estas ecuaciones. Vamos a hacer una semejanza entre las ecuaciones del movimiento lineal y el movimiento angular. A ver, pasémonos a la pizarra. A ver, en movimiento rectilíneo uniforme, ¿a qué da igual la velocidad? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice a qué es igual la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme? A ver, vamos haciendo las consultas. Vamos con Andy Montalvo. Buenas tardes, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha? Buenas tardes, profe. ¿Cómo le va? A ver, dígame, ¿cuál era la fórmula, la ecuación en la que relacionaba la velocidad en un movimiento rectilíneo uniforme? La velocidad. Ajá. Esa ya no debemos buscar fórmulas, ¿no? Esa ya debemos saber más que el Padre Nuestro ya nosotros. Sí. Es lo más fácil. No, estoy aprendiendo. No, velocidad. Esta parte, lo que más quisiera, en vez de que se memoricen, quisiera que ustedes vayan entendiendo. Si yo le digo que he caminado 1 kilómetro y me he demorado 1 hora en caminar 1 kilómetro, ¿a qué velocidad fue? A ver, si está caminando 1 kilómetro, se demora 1 hora. ¿Cuánto es eso? Eso salió en el examen, salía eso. O la otra, ¿cuál es la unidad de velocidad? Por ejemplo, en el vehículo hay un indicador de la velocidad, ¿no es cierto? ¿En qué unidad está ese? ¿Ha visto el indicador de un vehículo? ¿El indicador? Sí, el indicador de velocidad. ¿En qué unidades está? Claro, el velocímetro. ¿En qué unidades está? No puede ser que no se hayan fijado en qué unidades está la velocidad. Por ejemplo, la ley de tránsito, ¿a qué velocidad le multan? Cuando sobrepasa, ¿qué velocidad?
Kilómetro. ¿De cuánto? Cuando sobrepasa, ¿qué velocidad le multa el radar? Ahí yendo por las villas de Petroecuador. Metros por segundo, no. Metros por segundo. ¿Qué? No, A ver, ¿quién dijo 50? 50, a ver, pasando por 60 kilómetros por hora, ¿no? 50 kilómetros por hora. Si sobrepasa de esa velocidad le multan, ¿no es cierto? Entonces, Sí. ¿qué ha sido 50 kilómetros por hora? ¿Qué es eso? Velocidad. Sí. 50 kilómetros por hora. Entonces, miren la unidad que está definiendo la velocidad. Por un lado, kilómetro, ¿qué es? Una unidad de longitud. Y la hora, ¿qué Sí. es? Una unidad de tiempo. Entonces, ¿qué ha sido la velocidad? La velocidad ha sido la relación entre la distancia recorrida y el tiempo que se demoró en recorrerla. Entonces, velocidad es Ajá. distancia sobre tiempo. Ajá. Por cualquier lado tiene que usted saber a qué es igual la velocidad. Y eso lo vemos en todo lado, vemos en las vías el límite de velocidad, vemos en el velocímetro de nuestro vehículo, de la motocicleta. Cuando nosotros corremos, yo corrí 1 kilómetro en 1 hora. ¿A qué velocidad fui? A 1 kilómetro por hora. ¿Sí? Entonces, en este punto no es de que ustedes busquen fórmulas, analicen las cosas, sea observador, ¿sí? Sea recursivo en cuanto al manejo de la información. Sin saber la fórmula, solamente con preguntarles cuál era el límite de velocidad en las villas de Petroecuador, ya ustedes sacaron una fórmula, sin buscar la fórmula en el libro. ¿Ya? Entonces, sean recursivos. Si no se acuerdan algo de velocidad, a ver, ¿qué sé de velocidad? Ya, yo voy en la moto y ahí hay una flechita que se mueve y para un lado y para el otro. Y me dice 30, me dice 40, me dice 50. Y ese le he visto abajo que dice kilómetros raya hora. Entonces, eso es lo que usted conoce como velocidad. Entonces, asocia el conocimiento. ¿Sí? A ver, vamos entonces con la analogía. Verán que estamos en lo más básico, que es el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces aquí tenemos velocidad. Esta velocidad que nosotros estamos poniendo aquí es una velocidad lineal. ¿Sí? Esta distancia es una distancia lineal recorrida. Entonces estamos hablando o de una persona o de un vehículo, como quieran, pongamos una persona, ¿sí? Que desde este punto, desde este T1 a este T2, ha recorrido ¿qué? Una distancia, ¿no es cierto? Desde este T1 a este T2, esta persona ha recorrido una cierta distancia que está aquí en el eje X, ¿sí? Una sola dimensión en el eje X, entonces pongamos aquí la distancia. ¿Ya? Ahora, este omega va a ser la velocidad angular. Pongámosle más acá abajo. Esta es una velocidad. Desde aquí. Velocidad. Esta también es velocidad. Pero esta es una velocidad angular. Va a ser igual. Ahora, lo que estamos haciendo, así mismo tenemos nuestro eje coordenado. Tenemos X, tenemos Y. Pero ahora el movimiento no es lineal, como en este caso. ¿Sí? Ahora el movimiento es angular. Viene así. Si trazamos la ruta, sería una circunferencia. ¿Sí? Entonces, desde aquí hasta este punto, desde este, pongámosle el tiempo por aquí, T1
hasta este T2 se ha desplazado este ángulo, que en el texto lo tiene con la letra griega teta, ¿sí? Ese ahora va a ser nuestro desplazamiento, ¿sí? Entonces ahora el punto, la partícula va a girar en torno a su eje desde este punto a este punto de acá, ¿sí? Entonces acá tenemos movimiento lineal, acá tenemos movimiento angular, desde un T1 hasta un T2. Lo único absoluto aquí es el tiempo. Sí, el tiempo es indistinto, si usted está corriendo en línea vertical, horizontal, angular, no importa, el tiempo es absoluto. Entonces por eso es que acá tenemos distancia lineal, acá en cambio tenemos la distancia angular, ¿sí? El movimiento angular sobre el tiempo, ¿sí? Entonces sí estamos claros. En el movimiento lineal es cuánto se desplaza en línea recta un cuerpo, una persona, un vehículo, cualquier cosa, ¿sí? En cambio en el movimiento angular es cuánto se desplaza en sentido rotacional alrededor de un punto de origen, ¿sí? Cuánto se desplaza en ángulo, ¿sí? Entonces aquí por ejemplo se desplazó, yo que sé, 45 grados, 90 grados, 180 grados, 270, 360, o ha dado una revolución, que es una vuelta, 2 revoluciones, 3 revoluciones, que serían 3 vueltas en un segundo, ¿sí? Ahí viene el otro indicador, por ejemplo, del vehículo. En el vehículo ustedes saben que tienen 2 indicadores, el velocímetro y el que me estaba diciendo el compañero, el tacómetro. En realidad tacómetro es el que mide las RPMs, ¿sí? Mide las revoluciones por minuto. Entonces ese indicador lo que me dice es cuántas vueltas está dando el motor en movimiento circular, ¿no es cierto? Porque el motor gira, el cigüeñal es el que gira, ¿no es cierto? Los pistones, la explosión mueve a los pistones mueven al se me fue, ya me olvidé. Los pistones mueven al cigüeñal. Eso, al cigüeñal, sí, y el cigüeñal gira, ¿no es cierto? Entonces el tacómetro, sí, lo que me está indicando es a cuántas revoluciones está yendo ese motor, ¿sí? Por eso son RPM, revoluciones por minuto. Entonces, ¿cuántas vueltas ha girado completamente en un minuto? Eso significa revoluciones por minuto. Entonces el motor está girando, ¿sí? Esa sería la diferencia entre el movimiento lineal y el movimiento circular. El movimiento lineal, en cambio, en el vehículo es el velocímetro, en el que le dice que está yendo a, yo que sé, 80 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces el vehículo se desplaza en línea recta, se desplaza a 80 kilómetros por hora, ¿sí? Pero en cambio el indicador de al lado le dice que el motor está yendo, yo que sé, a 3000 revoluciones por minuto. ¿Ya? Entonces son 2 movimientos. Ahí en el vehículo ustedes tienen el indicador, el medidor de 2 tipos de movimiento, uno lineal y uno angular. ¿Estamos claros con esta parte de relacionar lo lineal con lo angular? ¿Hay alguna confusión? Por favor pregunten aquí en clase. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, háganla ahorita, ¿sí? Ya, ok, entonces continuemos acá con el texto. Sí, entonces aquí ya entendemos esta ecuación, ya sabemos de qué es. Esto lo que me está indicando es W es la velocidad angular, el θ es el ángulo, lo que se ha desplazado angularmente, el desplazamiento angular, y T es el tiempo. ¿Ya? Dice que esto se mide en radianes por segundo, ¿sí? En radianes por segundo la velocidad angular,
Eso significa que el desplazamiento angular está en radianes, no está en grados, sino está en radianes. Entonces, no va a decir 45 grados por segundo. No. Entonces estaría utilizando la escala de radianes sobre segundo. Aquí tenemos también, bueno, aquí hace la semejanza, ¿no? Es 2pi, la velocidad es 2pi sobre el periodo, 2pi radianes sobre el periodo, o lo que es igual a 2pi por la frecuencia. Acuérdense que el inverso del periodo era la frecuencia. ¿Se acuerda que eso vimos en la clase anterior? A ver, decíamos que si nosotros trasladamos eso en el eje, en el tiempo, nosotros teníamos esta onda, ¿se acuerdan? En donde la onda es periódica desde aquí hasta acá, ¿sí? Porque de aquí se vuelve a repetir la misma onda, entonces solamente el tiempo que corresponde a una onda completa se le conoce como periodo. Esto cuando estamos en función del tiempo. ¿Sí? Cuando estamos en función del tiempo. Entonces este se conocía como periodo y habíamos dicho que el periodo es igual al inverso de la frecuencia. ¿Sí? Entonces ahora nosotros en esta ecuación lo que tenemos es el tiempo en el divisor. Entonces si damos la vuelta a esta ecuación, tenemos que 1 sobre t va a ser igual a f, ¿no es cierto? Entonces, profe, disculpe que me moleste. Hay un compañero que intenta ingresar a la clase. Ah, ya. Ok, listo, gracias. Ya. Ya. Sí, entonces es solamente de despejar, ¿no? Esta ecuación con esta de acá y obtenemos y podemos reemplazar el tiempo en el divisor por la frecuencia. Entonces tenemos que el movimiento o la velocidad angular es 2pi radianes por la frecuencia. ¿Sí? Ya vamos a dar lectura entonces al movimiento circular uniforme, que es lo que nos indica. Vamos con Anthony Santana. Buenas tardes, mi estimado. ¿Me confirman si me escuchan? Listo, ayúdenos con la lectura, por favor, del movimiento circular uniforme. Ok, listo, muy amable. Vámosle preguntando al compañero Eric Grueso. Buenas tardes, mi estimado. Profe, buenas tardes. Listo, dígame qué entendió de movimiento circular uniforme. O sea que yo entendí que es cuando se produce el movimiento de un cuerpo en velocidad, profe, con un angular constante. Una velocidad angular constante. Ya, bueno, cuando es... Cuando se... la velocidad de un cuerpo. Ya, listo. ¿Esta velocidad qué es? ¿Es lineal o es tangencial? Lineal, profe.
¿Esta velocidad en el movimiento angular es lineal o tangencial? Lineal. No, si fuera lineal estaría yendo en línea recta. Siempre en el movimiento circular siempre va a ser tangencial. Por eso dice acá que se mantiene constante su magnitud. En el movimiento uniforme se mantiene constante su magnitud, o sea, la magnitud de decir 8000 revoluciones por minuto, ¿sí? Eso se mantiene constante, pero eso no significa que la dirección siempre esté que la dirección sea constante. No, su dirección no es constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque va rotando. Entonces en un punto está hacia arriba, en el otro punto está hacia la izquierda, en el otro punto está hacia abajo, y así, porque tiene que seguir dando la vuelta. Entonces la magnitud es constante, pero no su dirección, ¿sí? Ok, listo, gracias. Vamos a ver, dice un móvil con trayectoria circular de 820 grados. ¿Cuántos radianes fueron? Bueno, esto les voy a dejar a ustedes para que lo resuelvan, porque necesitan aplicar las calculadoras. Eso ya les había dicho, ¿no? Tienen que ver en qué modo está su calculadora para que les dé los resultados que deben dar. Obtener el factor de conversión. ¿Cuál es el valor de velocidad de una rueda que gira desplazándose a 15 radianes en 0.2 segundos? ¿Sí? Entonces les está dando el desplazamiento angular. Dice que está desplazándose 15 radianes. Ese es el desplazamiento angular. Es como decirle se desplazó 20 metros. Aquí en cambio, como es angular, dice se desplazó 15 radianes. Y el tiempo es el tiempo. Se desplazó 15 radianes en 0.2 segundos. Entonces, si usted aplica nuestra fórmula que tenemos del movimiento circular uniforme, tenemos que la velocidad angular es el desplazamiento angular sobre el tiempo. En este caso son 15 radianes dividido para 0.2 segundos y nos da 75 radianes por segundo. ¿Sí? Así de sencillo esta parte del movimiento circular uniforme. Es igual que en el lineal. Espero que tengan clara la semejanza entre la parte lineal y la parte angular. Si tienen claro eso, van a poder asemejar el resto de fórmulas también que describen los siguientes movimientos circulares. ¿Estamos claros con este ejercicio que acabamos de revisar aquí de calcular la velocidad? Sí, profe. Ya, ok, perfecto, gracias. A ver, aquí se me ocurrió una cosa. Aquí ustedes la respuesta tienen en radianes por segundo, ¿no es cierto? Ahora, si le quisiera poner en vez de radianes en revoluciones, ¿qué tendrían que hacer? Revolución. Cambiar, profesor. Es como cuando ustedes tienen las kilómetros por hora y quieren cambiarle, por ejemplo, a millas por hora. Han visto que los vehículos, sobre todo los americanos, vienen en millas, ¿no es cierto? Millas por hora. RPM. Sí, ¿no? Exacto, sí, revoluciones por minuto, Sí. efectivamente. Claro. Entonces yo lo que digo es cambiarle lo que dice radianes por segundo a revoluciones por minuto, a RPMs. ¿Sí? Eso también ustedes pueden, como se dice, practicar, ¿sí? Es el cambio de unidades, igualito que en el lineal. En el lineal le dicen kilómetros por hora, cambiar a metros por segundo o a millas por hora, ustedes cambian. De la misma manera, lo similar sería pasar de radianes por segundo a revoluciones por minuto, por ejemplo. Bien. ¿Sí? Entonces, eso para que ustedes lo vayan consultando, lo vayan aprendiendo. De todas maneras, aquí hay
más ejercicios, ya voy a ver cuáles les envío para que hagan una tarea. Bueno, entonces sigamos avanzando, vamos ahora con el movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? En el anterior, como decía, la magnitud permanece constante, ¿sí? O sea, la velocidad queda siempre la misma, ¿sí? En cambio acá ya no es la misma porque hay algo que le va acelerando. Entonces ahí ya cambia. ¿Se acuerdan del movimiento vertical? Usted suelta un cuerpo y el cuerpo empieza a descender desde una velocidad 0 hasta una velocidad que va a ser función de la aceleración, ¿sí? Porque la aceleración va a ser la que le va a ir acelerando a ese cuerpo. Ahora vamos a ver cómo es ese caso del movimiento circular uniformemente acelerado en el movimiento angular. ¿Sí? Entonces vamos a dar lectura. Vamos a ver en dónde me quedé. Vamos con Iván Ortiz. Buenas tardes, mi estimado. Hola, profe, buenas tardes. Listo, ayúdenos por favor con este tema de movimiento circular uniformemente acelerado. Movimiento circular uniformemente acelerado. El movimiento circular uniformemente acelerado se presenta cuando un móvil con trayectoria circular aumenta o disminuye en cada unidad de tiempo. Su velocidad angular es en forma constante, por lo que su aceleración angular permanece constante. La velocidad angular instantánea. La velocidad angular instantánea representa el desplazamiento angular efectuado por un móvil o un tiempo muy pequeño, que casi tiende a cero. La velocidad angular media. Cuando durante el movimiento circular de un móvil su velocidad angular no permanece constante, sino que varía, decimos que sufre una aceleración angular. Cuando la velocidad angular varía, es conveniente determinar cuál es el valor de su aceleración angular. La misma que expresa de la siguiente manera. La aceleración angular instantánea. Cuando el movimiento acelerado de un cuerpo que sigue una trayectoria circular, los intervalos del tiempo considerados con cada vez más pequeños. La aceleración angular media se aproxima a una aceleración angular instantánea. Cuando el intervalo de tiempo es tan pequeño que tiene a ser cero, la aceleración angular bájale, profe, del cuerpo será instantánea. Ya, hasta ahí un momentito, gracias. Vamos a ir analizando antes de que se me pierdan cada cosa que hemos visto. Listo. Entonces tenemos que la velocidad angular instantánea, ¿sí? Es el límite cuando el tiempo, ¿sí?, tiende a cero. O sea, estamos hablando de un punto en específico. Es como cuando usted está tomando un video, ¿no? Está grabando un video, ¿sí? Digamos que una pelota está rebotando, ¿sí? Y cuando está a medio camino, usted le pone pausa y la pelota se queda flotando en el aire, ¿sí? Es en ese instante, en ese momento, donde nosotros calcularíamos la velocidad que está teniendo la pelota que está rebotando. En ese instante que se congeló, ¿sí? Es un tiempo específico, como si congeláramos el tiempo. Eso es lo que nos indica cuando el tiempo tiende a cero, o sea, cuando tenemos un instante específico del tiempo. Ahí es donde nosotros queremos conocer cuál es la velocidad instantánea, ¿no? En este caso angular. En el vehículo podríamos ver cuál es la velocidad en una cierta posición, la velocidad que tiene girando el motor, por ejemplo, la velocidad que tiene en una misma dirección, en un mismo punto de referencia, ¿sí? Eso sería una velocidad angular instantánea. La velocidad angular media, ¿sí?, en cambio es cuando tenemos, por ejemplo, que el motor empieza a girar desde cero, empieza a moverse, alcanza cierta velocidad, después va disminuyendo y después nuevamente termina en cero. Sí, entonces tenemos varios momentos, ¿no? Varios momentos, pero lo que queremos es una velocidad angular promedio, no instantánea, sino promedio. Es como cuando les decimos que
de Esmeraldas, cuando decíamos en el movimiento lineal que de Esmeraldas a Santo Domingo nos hacíamos, yo qué sé, 3 horas. ¿Sí? Sí. Y la distancia recorrida, digamos que es 300 kilómetros entre Esmeraldas y Santo Domingo, lo que significa que el valor medio de velocidad lineal para llegar en 3 horas, recorrer 300 kilómetros, sería 100 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Esa velocidad es una velocidad media, ¿sí? Pero no es una real, porque usted acuérdese, si usted coge el vehículo está estacionado con velocidad cero, y ahí empieza a acelerar, llega a la esquina y se detiene, nuevamente la velocidad de cero, el semáforo pasa a verde, nuevamente la velocidad incrementa su velocidad. Entonces es una variable, ¿no es cierto? Va variando la velocidad, va de 0, va a 40, baja a 0, va a 40, 60, baja a 40, sube a 80, y ahí hasta que llega a la carretera y digamos que pasa un buen tiempo a 100 kilómetros por hora. Pero de ahí vienen unas curvas y tiene que bajar la velocidad, de 100 baja a 60, luego nuevamente acelera a 100, pasa en la recta esa de 4 carriles, va a 140 y ahí se recupera. Entonces el promedio de todo el trayecto, de todo el viaje, resulta ser 100 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque recorrí los 300 kilómetros, ¿sí?, en 3 horas, que es lo que me tomó. Entonces ese es el concepto de velocidad media. Aquí en la velocidad angular es exactamente lo mismo. Entonces aquí podemos ver la semejanza que existe entre las ecuaciones, ¿sí? ¿Se acuerdan de la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final sobre tiempo inicial? Es exactamente lo mismo que teníamos en el movimiento lineal. Entonces ahora lo que tenemos es una variación de la velocidad en función de la variación del tiempo, y eso me da una velocidad angular, una aceleración angular media, ¿sí? ¿Qué más tenemos acá? Tenemos la aceleración angular instantánea. Cuando de esta ecuación en cambio hacemos igual, cuando el límite del tiempo es 0. Siempre que digamos instantáneo quiere decir que ya no hay un intervalo de tiempo, sino que es un tiempo específico. Esa es la mejor manera de interpretar lo que es instantáneo. Instantáneo cuando el tiempo es un tiempo en específico, o cuando la variación del tiempo tiende a 0, si estamos aplicando lo que son límites, como acá indica en la ecuación. La aceleración instantánea es igual al límite cuando la variación del tiempo tiende a 0 de la variación de la velocidad respecto a la variación del tiempo. ¿Sí? Como usted quiera interpretar. Lo ideal aquí es que no se confunda y que tenga claro el concepto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Verán que todas estas hemos relacionado con el movimiento rectilíneo uniforme que ya vimos anteriormente. Entonces, espero que no haya ninguna confusión hasta el momento. Las unidades, por ejemplo aquí las unidades en aceleración angular están en radianes sobre segundo cuadrado, la velocidad estaba en radianes por segundo, ¿sí? Eso ya lo habíamos visto acá en la parte del movimiento uniforme, que estaba definido el desplazamiento en radianes, ¿sí? Vamos a utilizar los radianes como unidad de desplazamiento angular, y de velocidad sería radianes por segundo, y de aceleración sería radianes por segundo al cuadrado. Vamos entonces a las ecuaciones. Vamos con Marcos Tenorio. Buenas tardes, mi estimado. Buenas tardes, profesor. Listo, ayúdenos con la lectura, por favor, de este tema de ecuaciones utilizadas en el movimiento circular uniformemente acelerado. Ya, ecuaciones utilizadas en movimiento circular uniformemente acelerado. Las ecuaciones utilizadas en el movimiento circular uniformemente acelerado son las mismas que se utilizan en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con las siguientes variantes. Primero, en lugar de desplazamiento
en metros hablaremos de desplazamiento angular en radianes. Segundo, la velocidad en metros por segundo será sustituida por la velocidad angular en radianes sobre segundo. Angular en lugar de velocidad. La aceleración en metros tercero, la aceleración en metros por segundo se cambiará por la aceleración angular en radianes sobre segundo al cuadrado. Aceleración en lugar de, bueno, alfa en lugar de Alice. Ya, gracias, muy amable, está ahí nomás. Sí. Bueno, aquí en esta parte hay un error, ¿no? En la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado, por alguna razón se ha borrado el 2. ¿Sí? Se cambiará por la aceleración angular, que sería radianes sobre segundo al cuadrado. Entonces, el desplazamiento es la letra griega teta en lugar de la letra D que teníamos en el movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad estaríamos utilizando la letra omega. No es omega, esta es la W. ¿Sí? En lugar de la V que utilizábamos en velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme. Y la aceleración angular vamos a utilizar la letra griega alfa en lugar de la A que utilizábamos en el movimiento rectilíneo uniforme, o en lugar de la gravedad que utilizábamos en el movimiento vertical, ¿se acuerdan? Ya, entonces miren, vamos a utilizar las mismas ecuaciones, solamente teniendo en cuenta este cambio de lo que serían las variables, ¿sí? Entonces vamos a ver las ecuaciones como nos quedan. Dice, para calcular el valor de los desplazamientos angulares, entonces tenemos que el desplazamiento angular es igual a la velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Tenemos que el desplazamiento angular es igual a la velocidad angular final. Aquí tenemos a la velocidad angular por el tiempo velocidad angular, no veo, a ver, ya, allá, velocidad angular final al cuadrado menos velocidad angular inicial al cuadrado dividido para 2 veces la aceleración, ¿sí? En la ecuación 3, para calcular el desplazamiento angular, tenemos que es la velocidad final más la velocidad inicial sobre 2 por el tiempo. Si el cuerpo parte del reposo, ¿sí?, lo que significa que la velocidad angular inicial es 0, entonces estas mismas ecuaciones se convierten en las ecuaciones que están aquí abajo. Vamos ya anotando. Entonces simplemente, si la velocidad angular inicial es 0, este término se elimina, este término se elimina, este término de acá se elimina y nos quedaría acá así. Del desplazamiento angular sería igual a aceleración angular por el tiempo al cuadrado sobre 2. Tenemos que el desplazamiento angular sería igual a la velocidad final al cuadrado sobre 2 veces la aceleración angular, o la tercera ecuación, que sería el desplazamiento angular es igual a la velocidad angular final dividido para 2 por el tiempo, ¿sí? Solamente se ha eliminado la velocidad inicial si es que parte del reposo. Ahora, para calcular las velocidades angulares finales, aquí tenemos el otro grupo de ecuaciones. Sí, tenemos que la velocidad final, la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo, y que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración angular por el desplazamiento angular. ¿Ya? Ok, entonces aquí tenemos las ecuaciones que vamos a utilizar para los cálculos en el movimiento circular uniformemente acelerado.
Vamos entonces resolviendo estos ejercicios. Dice, un engranaje adquirió una velocidad angular cuyo valor es de 2512 radianes por segundo en 1.5 segundos. ¿Cuál fue la magnitud de su aceleración angular? Listo. ¿Quién me dice qué ecuaciones aplicaríamos? Vamos a plantear el ejercicio en la pizarra y luego ponemos las fórmulas para ver interpretando cuál nos sirve y cuál aplicamos. Velocidad angular igual a tiempo Revoluciones por segundo. El tiempo es igual a 1,5 segundos. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración angular? Aceleración es la que listo. A ver. Entonces pasémonos acá a la pizarra. Sí, el ejercicio nos indica que tenemos la velocidad angular, ¿no es cierto? Que es 2512 radianes por segundo. Y tenemos el tiempo, que es 1.5 segundos. Lo que nos pregunta es cuál es la aceleración angular, la aceleración alfa. Entonces tenemos velocidad, tenemos tiempo y nos pide aceleración. Vamos a ver cuál de las ecuaciones es la que deberíamos aplicar. A ver, ¿cuál aplicaríamos? ¿Qué pide la pregunta, profe? Disculpe. Aceleración angular es lo que nos está pidiendo. Aceleración angular. Tenemos la primera, profesor. ¿La primera de dónde? La de la. Ya, pero velocidad inicial. Es la primera, pero de acá de abajo. Del literal B. Sí, del literal B, sí, la primera. No, profesor, de aquí, el literal de aquí, del 1. Igual esa, sí, profesor, esa. Ya, esta de aquí. Ya, vamos viendo. Revisarán. ¿Puede poner, Perdón. puede poner lo que puso de lo que mandaba a pedir? Ya les pongo ahorita. A ver, se va a terminar la sesión, entonces nos desconecta. A ver, antes de desconectarnos, vamos a la asistencia, por favor. Antes de desconectarnos, a ver, me van respondiendo a la lista, por favor. Cárdenas Luis, no está, ¿no es cierto? Flores Stewart. Presente, profesor. Sí está. Grueso Eric. Presente, profesor. Gracias. Leyes Galo. No está. Micolta Víctor. No está. Montalvo Andy. Presente, profe. Ok, gracias. Murillo Eric. No está. Ortiz Iván. Presente, profesor. Ok. Pisa Yesley. No está. Quiñones Víctor. No está.
Romero Neisy. No. Sandoval Kevin. Tampoco. Santana Frank. No está. Santana Anthony. Sí está. Tenorio Marcos. Sí está. Presente, profe. Vilcacundo Gerson. No está. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Perfecto, ahí estamos. Estamos correctos. Listo, entonces nos desconectamos y nos conectamos para continuar con las clases. Ya, a ver, entonces ustedes me indicaban que el último compañero nos indicaba que ocupemos esta ecuación, pero el desplazamiento no tenemos, lo que tenemos es velocidad angular, tenemos tiempo y nos pide la aceleración. Acá en cambio en la ecuación tenemos desplazamiento, que no tenemos ese dato, tenemos la aceleración que nos está preguntando el tiempo. ¿Sí? ¿O será que utilizamos esta ecuación? ¿O seguimos buscando qué ecuación nos correspondería? ¿Cuál sería la más viable de utilizar? La más sencilla, sí, la más básica es la de la definición de aceleración. ¿Sí? Aceleración angular, que es la velocidad respecto al tiempo. Ah, ya. ¿Sí? Ya la veo. Aceleración igual a velocidad angular sobre tiempo. Es la que define lo que es aceleración. ¿Sí? Lo que les decía es que en la ecuación que nos planteaba su compañero que utilicemos, en esta ecuación es del desplazamiento angular, pero desplazamiento angular no tenemos. ¿Sí? Lo que tenemos es velocidad angular y tiempo, y lo que nos pide es la aceleración. Entonces esta ecuación como que no nos sirve, ¿no es cierto? Entonces yo lo que les decía es, analicemos, vamos al concepto de lo que es aceleración angular, y por concepto la aceleración angular es la velocidad angular en función del tiempo. ¿Sí? Acuérdense lo que habíamos hablado también. Y esto, a ver, pongamos esto más acá.
Ya haciendo un poco analogía, ¿sí? Acordándonos de las matemáticas, esto ya hicimos en el movimiento rectilíneo uniforme. Habíamos hablado de que empezábamos con el desplazamiento, ¿no es cierto? Con el desplazamiento en el eje X, ¿sí? Esto como desplazamiento. Si este desplazamiento, si lo derivamos en función del tiempo, si derivamos este desplazamiento en función del tiempo, tenemos lo que es la velocidad, ¿sí? Y si a esta velocidad derivamos en función del tiempo, lo que tenemos es el valor de la aceleración, ¿sí? Esa era de la manera matemática, ¿sí?, la relación entre desplazamiento, velocidad y aceleración. Esa es la parte que sería matemática, la relación matemática que existe entre estas variables, ¿sí? Entonces yo lo que tengo es un desplazamiento en un eje. Si yo derivo ese desplazamiento, estoy obteniendo la velocidad, y si yo derivo la velocidad, estoy obteniendo la aceleración. Entonces, aplicando ese mismo concepto, ahora lo que vamos a cambiar son las variables. Ahora tenemos así el desplazamiento angular. Si yo derivo el desplazamiento angular en función del tiempo, lo que voy a obtener es la velocidad angular, ¿sí? Y si yo derivo la velocidad angular en el tiempo, voy a obtener la aceleración. Me salió, profe, me salió 1674.6 radianes. ¿Radianes nomás? Radianes por segundo al cuadrado. Eso, radianes por segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces aquí tenemos 2512 radianes por segundo. O el tiempo. Sí. Y abajo dividido 1,5 segundos. Entonces segundos con segundos se multiplican porque son denominadores y quedaría radianes sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Sí. Listo. Eso es entonces la manera de calcularle este ejercicio, la aceleración angular que nos pide en función de la velocidad angular y el tiempo, ¿sí? No se olvide de esta analogía de la relación que existe entre desplazamiento, velocidad y aceleración, ¿sí? Listo, entonces regresémonos a los ejercicios. A ver, ¿qué más tenemos? Dice determinar el valor de la velocidad angular de una rueda a los 0,1 minutos si tenía una velocidad angular inicial de 6 radianes por segundo y sufre una aceleración angular cuyo valor es de 5 radianes por segundo al cuadrado. ¿Listo? A ver, yo sé que ustedes tienen una hojita, un papel, un cuaderno y un lápiz al lado, ¿no es cierto? Entonces plantéense ustedes, también voy a plantear acá y vamos resolviendo el ejercicio. Ya vayan planteándose y vayan viendo qué ecuación es la que podríamos utilizar para resolver este ejercicio. Dice, determinar el valor de la velocidad angular. ¿Sí? Velocidad angular es lo que nos pide, no sabemos. Dice, de una rueda a los 0,1 minutos. El tiempo es igual a 0,1 minuto. Si tenía una velocidad angular inicial, dice que es de 6 radianes por segundo y sufre una aceleración angular cuyo valor es de 5 radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Ustedes también ya deben tener planteado el ejercicio. Entonces vamos viendo qué ecuación nosotros podríamos utilizar.
Ese está facilito. ¿Quién me dice qué ecuación utilizamos? Tenemos tiempo, tenemos velocidad inicial, tenemos aceleración y lo que nos queda en este caso es la velocidad final. ¿Ya? Estos son los datos del problema. Dice cuál será la velocidad, ¿sí? Si durante el transcurso de 0,1 minutos que tenía el cuerpo en movimiento partía de una velocidad inicial igual a 6 radianes por segundo y se aplica o tiene una aceleración angular igual a 5 radianes por segundo al cuadrado. Es lo que nos dice el ejercicio, ¿no es cierto? Entonces tenemos un tiempo transcurrido, tenemos una velocidad inicial, tenemos la aceleración, nos pide calcular la velocidad final que tendríamos. Aquí una primera observación, aquí el tiempo nos está dando en minutos, ¿sí? Entonces, ojo, aquí todo está en segundos, ¿sí? Segundo. Todo está Profesor, en en segundos. lo último es segundo cuadrado. Sí, la última es segundo cuadrado, pero Profesor, sigue siendo hay que- segundos. Dígame. Hay que convertir pues el 0,1 minuto en segundos. Exactamente. Entonces, ¿qué sabemos? Que un minuto es igual a 60 segundos, ¿no es cierto? Entonces, ¿a cómo nos queda ese tiempo? 60 por 0.1. ¿A qué es igual? Seis segundos. 6 segundos, ¿no es cierto? Aquí minutos con minutos se elimina y me queda solamente 6 segundos. ¿Sí? Ya, entonces ahora sí tenemos en unidades iguales. Todo en unidades iguales. Tenemos radianes, tenemos segundos, segundos cuadrados y acá tenemos segundos. Listo. ¿Qué ecuación aplicamos? Para mí que mantengamos la misma definición anterior. ¿Se acuerdan a qué era la aceleración? La aceleración era igual a la variación de la velocidad angular sobre la variación del tiempo. ¿Sí? ¿Cuál es la variación angular? La variación angular era velocidad final menos velocidad inicial. Y la variación en tiempo es el tiempo que transcurrió, que Aceleración nos por dice tiempo. 0,1, ¿no es cierto? Y si de aquí despejamos, tenemos que velocidad final va a ser igual a ¿qué? A velocidad angular inicial, Inicial ¿sí? Más aceleración Ajá. por tiempo. aceleración por tiempo, sí, esa. ¿Sí? Listo, entonces ahora Ujú. sí, reemplacemos valores y en cuánto nos sale la velocidad. Velocidad inicial es 6 radianes por segundo, la aceleración es 5 radianes por segundo y el tiempo es 6. 6 por 5, 30. 30 más 6 es 36. La velocidad final que nos está diciendo es 36 radianes sobre segundo. ¿Sí? Sí estamos, ¿no es cierto? Entonces, recomendación nuevamente, empecemos por lo básico, empecemos por las definiciones básicas de lo que estamos nosotros tratando en el ejercicio. Estamos viendo aceleración, empecemos por el concepto de aceleración, en el que involucra velocidad y tiempo. Aquí en ninguno de estos ejercicios todavía estamos con desplazamiento, entonces no aplicamos las fórmulas del desplazamiento, que en cambio las del desplazamiento estarían en función solamente de la velocidad angular. Veamos cómo quedaría la ecuación si solamente fuera velocidad y desplazamiento. ¿Cómo cambia esto? En vez de aceleración va a ser velocidad
y en vez de velocidad aquí va a ser desplazamiento. ¿Sí ven? Entonces aquí, ¿qué tenemos? Igual tenemos la relación, ¿sí?, de distancia sobre tiempo o desplazamiento sobre tiempo, que es igual a la velocidad. Entonces ahí podemos relacionar estas dos variables, ¿sí? En el ejercicio no tenemos desplazamiento, tenemos velocidades, tenemos tiempo y tenemos la aceleración. Entonces nos vamos por definición de aceleración. Si tuviéramos desplazamiento, iríamos por definición de lo que es velocidad. Ya vamos a ver, algún ejercicio debe haber con estas variables. Vamos viendo el 3. Y ahí este es el último ejercicio. Dice: una rueda gira con un valor de velocidad angular inicial de 18.8 radianes por segundo, experimentando una aceleración angular cuyo valor es de 4 radianes por segundo cuadrado, que dura 7 segundos. ¿Sí? La aceleración es aplicada durante 7 segundos. Esta es la velocidad inicial, esta es la velocidad, esta es la aceleración que se le aplica durante 7 segundos a este cuerpo. Dice calcular qué valor de desplazamiento angular tiene a los 7 segundos, ¿sí?, y qué valor de velocidad angular tiene a los 7 segundos. ¿Ya? Entonces vamos haciendo el planteamiento y vamos resolviendo. Dice nuevamente: una rueda gira con un valor de velocidad angular inicial. Velocidad angular inicial dice que es igual a 18,8 radianes por segundo, experimentando una aceleración angular cuyo valor es, aceleración angular dice que es 4 radianes sobre segundo al cuadrado, y durante un tiempo de 7 segundos. ¿Sí? Entonces lo que nos pide calcular es, por un lado, A dice el valor del desplazamiento angular durante estos 7 segundos, y el valor de la velocidad angular, que sería la velocidad angular final al final de estos 7 segundos. ¿Cuáles las ecuaciones entonces nosotros utilizaríamos? Primera literal la serie. La primera de la, perfecto, ahí tenemos el desplazamiento. Sí. Exacto. El desplazamiento es igual, velocidad inicial tenemos, por el tiempo que también tenemos, más la aceleración que tenemos, por el tiempo al cuadrado que también tenemos, sobre 2. Y la velocidad final, ¿con cuál podríamos nosotros calcularle? La velocidad final, a ver. Con la primera de la B. La primera de la B, perfecto. Velocidad Sí. final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo.
Todas esas variables nosotros tenemos. Perfecto, muy bien. Esas mismas son las ecuaciones, ¿sí? Ya. Entonces tenemos aquí el planteamiento del ejercicio. Dice que una rueda gira con una velocidad inicial de 18.8 radianes por segundo y se le aplica una aceleración angular de 4 radianes por segundo cuadrado durante 7 segundos. Lo que nos preguntaba es cuál es el desplazamiento angular durante estos 7 segundos y cuál es la velocidad final al cabo de estos 7 segundos. Entonces efectivamente el compañero muy bien lo dijo, las ecuaciones a aplicar es la de desplazamiento, que es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2, y la de velocidad angular final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Tenemos todos los datos. A ver quién me da la respuesta del desplazamiento. ¿A cuánto le salió? Sería 18.8 por... Las unidades están todas bien, no hay que convertir nada, entonces voy a copiar directamente. 18.8 por 7 más 4 por 7 al cuadrado dividido 2. ¿Cuánto nos da eso? Y la velocidad final va a ser igual a los 18,8 más la aceleración, que sería 4 por el tiempo, que sería 7. Ya, el desplazamiento. ¿Sí? El desplazamiento me sale 229,6. 229,6. Ya. Allá le voy a comprobar esto por 4. 18.8. No, a mí me sale 116.8. A ver, me salió mal. Sí, 116.8. Y la velocidad final es 46.8. Sería radianes sobre segundo. Profe, a mí no me sale 116,8, me sigue saliendo lo mismo que le dije primerito. A ver, vamos viendo. 7 al cuadrado es 49, ¿no es cierto? Sí. 49 por 4, ¿cuánto es? 196, ¿no es cierto? Sí. Ya, eso divídale para 2. Me sale 98. Ya, y ya estoy mal. Sí. Acá no le estoy multiplicando por el 7. Sí, tiene toda la razón. A ver, aquí sería 98. Y acá sería 18.8 por 7. 131.6. 131,6. Y eso más 98. Sí. 229.6, sí. Sí. Ahí sí, Sí, sale. tiene toda la razón. 229,6. Ya. Acá la velocidad final sería la aceleración 7 por, perdón, el tiempo 7 por la aceleración 4, 7 por 4, 28, más 18,8. Sí. 46.8. Sí. 46.8 radianes por segundo. ¿Sí?
Sí. Listo, no está complicado. Sí, lo que ustedes deben entenderle en esto del movimiento uniformemente acelerado es en qué momento se aplica la aceleración. ¿En qué momento se aplica la aceleración y qué tiempo estamos acelerando? Ojo, solamente en la caída libre nosotros teníamos que se aplica una aceleración constante que es debida a la gravedad. Solamente en la caída libre, en el movimiento vertical. Pero tanto en el movimiento rectilíneo como en el movimiento angular, nosotros debemos ver en qué momento aplicamos la aceleración y por qué tiempo aplicamos la aceleración. ¿Sí? Es como cuando usted está con el vehículo, ¿no es cierto? Está el vehículo yendo a 40 o a 60 kilómetros por hora y llega a una parte recta de 4 carriles y usted aplica la aceleración, presiona el acelerador, ¿no es cierto? Aplica aceleración. Anteriormente estaba yendo, podemos decir, estables a 60 kilómetros por hora, pero usted aplasta el acelerador, ahí en ese momento está aplicando la aceleración y hay que ver por qué tiempo está aplicando la aceleración. Llega hasta 100 y usted ya empieza a desacelerar, ¿no es cierto? Entonces, ese es el concepto de lo que es aceleración. La aceleración no está todo el tiempo. La aceleración es en el momento que le aplica y durante el tiempo que le aplica. Solamente ahí es válido las ecuaciones que nosotros estamos viendo. En caída libre, nosotros ya sabíamos. En caída en movimiento vertical, el efecto de la gravedad es constante. Entonces, nadie le estaba acelerando al cuerpo. Era la gravedad la que le estaba acelerando y siempre le está acelerando de manera constante. Entonces sabíamos la aceleración que tenía el cuerpo en todo el tiempo. Pero aquí no, en el rectilíneo uniformemente acelerado y en el circular uniformemente acelerado, tenemos que ver en qué momento aplicamos la aceleración y durante qué tiempo aplicamos la aceleración. Eso nada más para reforzar lo que ya sabíamos. ¿Sí? Volvamos entonces al texto. Listo. Eso sería todo respecto al capítulo de movimiento, del movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Sí? Ahora ya vamos a empezar con la unidad 3, que sería la estática. ¿Sí? Acuérdense que hasta aquí hemos analizado los movimientos, pero no hemos analizado qué produce el movimiento. ¿Sí? Esa unidad que trata de explicar cómo se produce el movimiento es lo que le compete a esta unidad de la estática, y aquí es donde vamos a analizar lo que son las fuerzas y lo que son las leyes de Newton. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con esta nueva unidad. A ver, vamos con... Me quedé con... Vamos con Stewart Flores, por favor, que nos ayude con la lectura. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Concepto de fuerza, tipo de ella, peso de los cuerpos. La dinámica estudia las causas que originan el reposo o el movimiento de los cuerpos. La estática analiza las situaciones que permiten el equilibrio de los cuerpos. Quedan comprendidas dentro del estudio de la dinámica. Concepto de la fuerza. La causa que provoca el movimiento de los cuerpos es la fuerza. Aunque el concepto de la fuerza es intuitivo en general, podemos decir que una fuerza es todo aquello capaz de formar un cuerpo o de variar
su estado de reposo o de movimiento. Ok, muy amable, gracias. Sí, entonces vamos repasando lo que nos dice aquí. Nos dice que la dinámica es la que estudia la causa que origina el reposo o el movimiento de los cuerpos. La estática es la parte específica que analiza el equilibrio de los cuerpos. ¿Sí? Entonces, para que esté en reposo debe haber un equilibrio. ¿Sí? Entonces, como ven, la estática sería entonces una parte de la dinámica, que es la que estudia el reposo o el movimiento de los cuerpos. ¿Ya? Entonces, la estática analiza las situaciones que permite el equilibrio de los cuerpos. Esa sería la definición de la estática, ¿sí? Y como vemos, está comprendida dentro del tema de la dinámica, que es el análisis del cuerpo. Para que un cuerpo esté en reposo debe cumplir ciertas características. Para que esté en movimiento, en cambio, debe cumplir otras, ¿sí? Aquí también vamos a aplicar los conceptos que vimos anteriormente, los de los sistemas de referencia, ¿sí? Usted en este momento de pronto está sentado, ¿no es cierto?, en una silla, en un escritorio. Aparentemente está en reposo, ¿no es cierto? Estamos en reposo respecto a qué? Estamos en reposo respecto al suelo, porque no nos estamos moviendo, estamos sentados. Pero sin embargo ustedes saben que el planeta está girando, ¿no es cierto? Está girando de manera rotacional y traslacional. Entonces nosotros, al estar unidos al planeta, también estamos en movimiento, pero estaríamos en movimiento para un observador que estaría desde la parte de afuera de nuestro planeta. Entonces, si un observador está en el espacio y nos mira, nos está viendo que nosotros estamos en movimiento. Pero para nosotros, si tomamos como referencia el planeta, para una persona que también está inmóvil en el planeta, nosotros estamos en reposo porque no nos estamos moviendo, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con la parte de las condiciones que se debe tener para la parte del equilibrio. No solamente es la parte de fuerzas, sino también respecto al observador con el cual nosotros estamos haciendo el análisis. Dígame. Eso es una consulta. Ya, usted está diciendo si nosotros estamos sentados y la Tierra está girando, pero si nosotros estamos sentados y nosotros vamos en un avión, si el avión está volando, ¿cómo se diría ahí? Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Por ejemplo, si yo estoy acá en mi casa, en el balcón, viéndole al avión en el cielo, y yo le puedo ver a través de la ventana que usted está sentado, también mirándome. Para mí, usted está yendo a la velocidad del avión. Usted está en movimiento, porque yo le estoy viendo que se está moviendo. Pero en cambio, para la persona que está sentado al lado suyo en el avión, usted está quietito, va sentado al lado de él, no se está moviendo. ¿Sí? Es dependiendo de dónde está la referencia, de dónde está el observador. ¿Sí? Entonces, usted está sentado en el avión, para la persona que está al lado suyo, usted está en reposo. Pero respecto a mí, que estoy en el balcón de mi casa y que le estoy viendo al cielo que se está moviendo, para mí está en movimiento. ¿Sí? Entonces hay que tener, como digo, mucho cuidado en esta parte del equilibrio. El equilibrio, sí, vamos a ver, de los cuerpos, que es una condición de la parte del movimiento, mejor dicho, no el equilibrio, sino el reposo. Pero el reposo respecto a qué, eso hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Porque podemos decir, yo estoy en reposo, pero en realidad estamos en movimiento, va a depender del observador. Listo, concepto de fuerza. Dice, la causa que provoca el movimiento de los cuerpos es la fuerza. ¿Se acuerdan cuando analizábamos la caída libre? Usted coge un objeto y lo suelta, automáticamente cae, ¿no es cierto? ¿Por qué cae? Por la gravedad, debido a la fuerza de la gravedad. ¿Sí? La gravedad es una aceleración. ¿Y a quién produce esa aceleración? ¿Se acuerda que en el vehículo el que acelera es usted, presionando el acelerador? Sí, usted está acelerando, ¿no es cierto? Ya. Ahora, en la caída libre, esa aceleración
es debida a la fuerza del campo magnético de la Tierra, ¿sí? Que le Sí. atrae y es la que le produce la aceleración. Y esa aceleración es constante y ya todos la conocemos, ¿sí? Entonces, como ven, la fuerza es la que provoca el movimiento. Cuando están en el espacio, ustedes han visto los videos de los astronautas, ¿no es cierto? Cuando no tienen la gravedad, todo está flotando, todo se queda ahí quietito. Si usted suelta el lápiz y el lápiz se queda ahí. ¿Por qué? Porque no hay la fuerza que le mueva a ese cuerpo. No hay la fuerza que aplicando le produzca movimiento, le produzca una aceleración. No hay esa fuerza, ¿sí? Entonces, en la caída libre que nosotros experimentamos, la fuerza es la fuerza gravitacional del planeta, ¿sí? La que le atrae al cuerpo hacia el centro del planeta, ¿sí? Y le ejerce y le aplica una aceleración de 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, eso sería el concepto aquí de fuerza, lo que provoca el movimiento de un cuerpo. Eso es lo que conocemos como fuerza. Vamos viendo qué dice acá. Dice, aunque el concepto de fuerza es intuitivo, en general podemos decir que una fuerza es todo aquello capaz de deformar un cuerpo o de variar su estado de reposo o de movimiento. ¿Sí? Por ejemplo, si usted se lanza del primer piso al suelo, a la vía, usted le está chocando al planeta, ¿no es cierto? El planeta no se mueve porque usted se cayó, ni de chiste se mueve. Digamos que el asfalto es bien duro, el asfalto no se hizo nada. ¿Quién se deformó? Yo. Usted, ¿no es cierto? Entonces estamos cumpliendo con lo que dice el concepto, ¿sí? Dice, fuerza es todo aquello capaz de deformar un cuerpo o de variar su estado de reposo o de movimiento, ¿sí? Entonces, si es que no logramos moverle, es porque nosotros nos estamos deformando. Vamos viendo. Si usted aplica fuerza sobre la pared de su casa, aplique fuerza sobre la pared de su casa, quede viendo, ¿qué se está deformando? La mano se está comprimiendo, ¿no es cierto? Su cuerpo se está doblando, pero la casa no se mueve ni de chiste. Entonces no logramos sacarle del reposo, pero sí estamos deformando un cuerpo. ¿Cuál? El suyo. Vamos a otro escenario. Vamos en cambio puede ser el colchón de su cama, ¿ya? El colchón. Usted se sube al colchón y ahí lo deforma, ¿sí? Su fuerza ahí sí le está deformando al colchón, le está hundiendo, ¿sí? Entonces ahí no le está moviendo porque tampoco es que usted se acuesta y la cama sale a velocidad, no. Sigue estando en reposo, pero como no le logró mover, lo que está haciendo es deformándolo. Profesor, y en un caso un balón de fútbol, cuando lo patea con la fuerza, no estaría en reposo. Ahí lo deforma y le inyecta impulso. Ese es otro concepto, el concepto de impulso. Ese es algo que lo debemos de ver más adelante. ¿Sí? Y en el caso de un choque de automóvil. En un choque absorben los dos, se deforman los dos. Claro, ¿no? Se deforman los dos. No, lo viste. ¿Ya? Ahora, sería bueno, hay videos de ustedes que pueden ver objetos que a simple vista, a simple percepción, pudiéramos ver que no se deforman y que se aplican impulso y pueden moverse. Es el caso, por ejemplo, de una bola de billar, ¿sí? Si usted la coge y la suelta en el piso, esta de aquí, si usted le viera en cámara lenta, es una pelota dura, ¿no es cierto? Es una bola dura, la de billar. El momento que impacta con el planeta, con el suelo, el planeta no sale de su estado de movimiento, no le mueve, no le hace nada.
la pelota se deforma. Efectivamente, usted puede verle y dice, no, esto es duro, o esto está circular, o se rompe. No, si hay la deformación. Parece mentira, pero existe la deformación. Así sean los cuerpos bastante rígidos, bastante duros, se deforma. Si no se deformaría, no podría salir saltando. Simplemente se desparramaría en el suelo y se quedaría ahí. Es gracias a la deformación que se produce en la bola de billar que ésta rebota y sigue rebotando en el suelo. ¿Sí? Hay videos que lo hacen en cámara lenta, en super cámara lenta, y ahí ustedes pueden ver cómo se comportan los cuerpos. Es interesante que pudieran ver esas imágenes y se entiende mucho mejor el porqué de ciertas cosas. Pero vamos nuevamente aquí al concepto de fuerza. Entonces ya tenemos claro, ¿no es cierto? Fuerza es todo aquello capaz de deformar un cuerpo o de variar su estado de reposo o de movimiento. Si está en reposo y se mueve es porque le apliqué una fuerza. Y si está en movimiento, sí, y varía su velocidad, es porque apliqué una aceleración, y esa aceleración es debida a una fuerza. ¿Sí? Vamos, continuemos. A ver, vamos a que nos ayude. Ahora regresamos. Vamos con Andy Montalvo. Nos regresamos. Ayúdenos con la lectura, por favor. ¿De dónde, profe? ¿El efecto? Sí, desde el efecto. El efecto que una fuerza produce sobre un cuerpo depende de su magnitud, así como de su dirección y sentido. Por tal motivo, la fuerza es una magnitud vectorial. La unidad de fuerza es en el sistema internacional. El sistema internacional de Newton. Es el Newton, sí. Ajá. Y en el CGC, ¿cuál es este, profe? Es el otro sistema de medidas. Eso lo utilizan en Europa, en cambio. Ah, ya. Ya. Es la DINA. Ya. Es la DINA. Existen dos tipos de fuerza. Una es de contacto, cuando el cuerpo que ejerce la fuerza se toca con el que recibe. La otra es la distancia, cuando los cuerpos interactúan aun cuando no están en contacto. Ok, muy amable, gracias. Sí. Aquí lo importante es estas dos cosas. Primero, la fuerza tiene una magnitud, tiene una dirección y tiene un sentido, lo que significa que es una magnitud vectorial. ¿Sí? A ver, con ustedes ando medio perdido. ¿Con ustedes ya vimos vectores o es en la otra asignatura que estoy dando en la que vimos vectores? Los vectores, sí, ya vimos vectores, creo que en las primeras clases. Ya, ok, listo. Entonces ya sabemos lo que es un vector, ¿no es cierto? Lo que nos interesa de la fuerza es el punto de aplicación de la fuerza. Acordémonos de lo que era vector. Vamos a ver, vamos a dibujar. Un vector tenía el punto de origen, tenía el sentido y tenía la dirección. La dirección era el ángulo, ¿no es cierto? Respecto al eje. Y la magnitud es en este caso el valor de la fuerza. Entonces, como ven, lo que necesitamos de la fuerza saber es cuál es la fuerza, en qué punto está siendo aplicado, en qué dirección y en qué sentido tiene. ¿Sí? Por ejemplo, usted tiene un vehículo, no tiene sentido que se suba, si es que quiere arrancar al vehículo, ¿no? Si es que quiere arrancar al vehículo, le falla la batería y quiere arrancar el vehículo. Si ustedes se suben digamos que es una camioneta, si ustedes se suben al cajón de la camioneta, ¿será que ahí pueden lograr moverle para que arranque el vehículo? Pueden ser cuatro. Sí, si se suben 4 personas al cajón de la camioneta, ¿pueden mover al vehículo? Esto depende, pues,
A ver, si estuviera en un lugar plano, no se podría moverse. No, Ya, está Pues- en una parte plana, en un terreno plano. A ver, pasémonos acá. Ya, queremos mover una camioneta que está en reposo. Dibujémosle aquí la camioneta, Ya. algo así. Ya. Estamos en el piso y se suben 4. Ya. ¿Será que ahí esas 4 personas pueden mover el vehículo? no, Ni de chiste, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ¿en dónde están aplicando la fuerza? Primero, Aplicando la fuerza arriba. Ellos deberían estar en la parte de abajo empujándolos, se podría decir. ya, primero que la única fuerza que están aplicando en esta condición en la que están es la fuerza debido a su peso, ¿no es cierto? Y el peso lo que ejerce es una fuerza hacia abajo, Ujú. ¿sí? Entonces más bien lo que están es aplastándole a la llanta, eso sí están, deformándole a la llanta, ¿sí se dan cuenta? Una fuerza, Ya. vamos al concepto, la fuerza es la capaz de deformar o de sacarle del reposo o de variar el movimiento. Esas 3 opciones tienen, ¿no es cierto? Con la fuerza. En este caso, Sí. estas personas lo que están haciendo es deformando la llanta, porque no se están moviendo. Solamente a la llanta le están aplastando. Punto, pare de contar. Ahora, si a estas personas de aquí les quitamos y las ponemos acá ahora. Claro. Bueno, ahí por ahí están las 4. Sí. Ahí Ajá. en cambio están aplicándole la fuerza de La sus fuerza. cuerpos en este sentido. ¿Sí? Los 4 están aplicando fuerza en este sentido. Entonces ahí sí, como no hay resistencia por el lado de acá, más que la del suelo, que ya vamos a ver, no hay resistencia, entonces el vehículo va a tender a moverse, va a salir del reposo y va a adquirir movimiento, que era el otro concepto de la fuerza. Pero sí se dan cuenta que depende del punto de aplicación, depende de la dirección, depende del sentido para que pueda ocurrir el movimiento. ¿Sí? Entonces por eso es importante que se conozca a la fuerza como una magnitud vectorial para empezar. ¿Sí? Eso en primer lugar. Y la otra, que existe 2 tipos de fuerza, la que es a contacto y la que es a distancia. Por ejemplo, la del que estamos viendo del vehículo es una fuerza de contacto, porque si no, a menos que sean Jedis, necesitan presionar con los brazos, con el cuerpo, necesitan presionar el vehículo para que le mueva. ¿Sí? Ajá. Pero en cambio, si usted tiene 2 imanes, los imanes se atraen sin necesariamente estar se repelen, ¿sí? Y no están en contacto. Se han visto, ¿no es cierto?, los imanes. Usted coloca Sí. un imán, coloca otro imán en polaridad diferente y a lo lejos de estos se repelen. No necesitan estar en contacto para que le produzca movimiento el uno al otro. ¿Sí? Entonces hay estos 2 tipos de fuerzas. Los que necesariamente necesitan estar en contacto y los que interactúan cuando están a distancia. Ejemplo, los imanes. Listo, jóvenes, ya se nos acabó la hora. Quedémonos hasta ahí y continuamos la siguiente clase. Listo, profe. Listo, que tengan una buena tarde. Igualmente, profe.